La semana pasada estábamos compartiendo sobre... ¿Quién recuerda qué es lo que estábamos compartiendo la semana pasada? A ver, sobre la bienaventuranza, sobre que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bueno, nos quedamos en que íbamos a continuar porque faltaba todavía faltaba algo que compartir y decíamos que es importante estar viendo la Escritura, viendo cómo pues un pasaje que es el Mateo 5, versículo 6, esta bienaventuranza que nos dice los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo Dios nos habla? ¿Cómo Dios nos puede hablar a través de unas cuantas palabras? Qué rica es la palabra de Dios, ¿no es así? El mensaje que Dios nos da, el mensaje que Dios nos puede dar a través de unas cuantas palabras, todo lo que significa. Y también vamos a decir lo bonito que es la palabra de Dios, que precisamente es para alimentarnos, para edificarnos, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos conocer más a Dios, porque a través de su palabra, como decíamos anteriormente, le podemos conocer más a Dios. Entonces, conforme vamos conociendo más de su palabra y entendiendo más de su palabra, le vamos conociendo más a Él. Entonces, no voy a repasar todo, solamente algunos detalles importantes de lo que compartíamos la semana pasada en cuanto a este pasaje de esta bienaventuranza, de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Decíamos que las bienaventuranzas son una descripción de lo que debe de haber en el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Te consideras ciudadano del reino de los cielos? ¿Nos consideramos ciudadanos del reino de los cielos? Bueno, si nos consideramos ciudadanos del reino de los cielos, entonces esta bienaventuranza, lo que quiere decir es que debemos de entenderla porque nuestro carácter tiene que, vamos a decir, tiene que ser cambiado, acoplado, adaptado a lo que nos dice su palabra. Porque ya con el tiempo, desde que nacemos y vamos creciendo, nuestro carácter se va formando, pero se va formando no de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, sino de acuerdo a cómo fuimos creciendo cada quien en el medio ambiente que cada quien fuimos creciendo, y lamentablemente la mayoría fuimos creciendo en un medio ambiente que generalmente o normalmente no era de acuerdo a la palabra de Dios. ¿No es así? Yo creo que la mayoría así nos pasó, ¿no es así? La mayoría. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro carácter se fue, vamos a decir, desarrollando no dentro de los lineamientos de Dios, no dentro del orden que Dios ha establecido. Entonces, nuestro carácter, voy a atreverme a decir así, crecimos tal vez no todos, pero crecimos muy salvajes, ¿verdad? O sea, crecimos como aquellos caballos de la pradera salvajes que andan ahí sueltos y que no han sido domados. Así crecimos todos. Y claro,
un caballo salvaje que anda en la pradera por allí, pues sí, es muy bonito, por ahí anda, pero un caballo así no sirve, no le sirve a nadie, anda nada más por ahí. Pero para que pueda servir, ¿qué tiene que pasar con ese caballo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que hacen con ese caballo? Domarlo, ¿verdad? Tiene que ser domado. Y de alguna manera nosotros andamos por el mundo a como cada quien quiere. Andamos por ahí. Pero, y después porque andamos como queremos, por eso vienen tantas situaciones, circunstancias, que podían haber sido evitadas si nosotros hubiéramos entendido o conocido lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, de alguna manera, la Escritura, la palabra de Dios, nos ayuda y voy a usar esa palabra, nos doma, nos centra a cómo debemos de ser, de pensar. Doma, vamos a decir, nuestro carácter, para que solamente porque así Dios dice nada más porque yo soy Dios y así y ya. No, es principalmente por nuestro bien. En lo personal, cada uno de nosotros, por nuestro bien. Dios nos da su palabra, nos ha dejado su palabra por nuestro bien, porque cuando nosotros hemos estado dispuestos a obedecer su palabra, a ponerla por obra, nosotros somos los primeros que somos beneficiados. Amén. Y luego quienes nos rodean. Entonces es que en nuestra vida, por eso hay paz, hay sosiego, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero solamente cuando venimos al conocimiento, entendimiento y puesto por obra la palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta bienaventuranza, decíamos la semana pasada, los que tienen hambre y sed de justicia, veíamos a qué se refiere cuando Jesús usa esa figura, cuando Jesús usa la figura del hambre y la sed. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Y decíamos que se estaba refiriendo a los que quieren, a los que anhelan ese bien espiritual, que reconocen que tienen esa hambre y esa sed. Porque cuando decimos, Dios está usando esa figura del hambre y la sed, porque ¿qué sucede cuando tenemos hambre y sed en lo físico? ¿Qué sucede? Pues todos queremos comer, todos queremos agua, tomar agua, ¿no es así? O sea, hay una necesidad en nuestro organismo, porque eso es lo natural. Todos tenemos que ser alimentados, todos tenemos que beber agua. Sin eso, nuestro organismo no puede subsistir. Entonces, Jesús usa esa figura del hambre y la sed para que nosotros podamos entender lo que Él nos está diciendo. Que podamos entender, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Decíamos, ¿a qué se refiere la palabra aquí en este caso? Una persona justa, una persona, un justo. Decíamos que de acuerdo a la Biblia es uno que vive en un estado permanente de rectitud, integridad y temor de Dios. Amén, ¿recuerdan? Eso comentábamos la semana pasada. Y esto es bien importante. Esto es algo que tiene que estar ahí. Por eso decimos, una persona que vive en un estado permanente. Siempre tiene que estar ahí en nosotros. Y por eso decíamos,
tiene que ser parte de nuestro carácter. Amén. Era lo que comentábamos la semana pasada. Y después comentábamos qué significa bienaventurados. ¿Recuerdan? Decíamos que bienaventurados significa felices. Cuando dice bienaventurados, o sea, felices, benditos, espiritualmente prósperos. Amén. Ese es el significado de la palabra bienaventurados. Así es que por eso Jesús hace referencia. Tener hambre y sed de justicia significa anhelar, querer, alcanzar la justicia del mismo modo que lo hacemos cuando tenemos hambre y sed. Si se va entendiendo, ¿verdad? Lo entendemos, vamos entendiendo mejor. Después veíamos que, bueno, lo que estamos diciendo. ¿A qué se refiere? ¿A qué justicia se refiere? Se refiere a ser justos en nuestra conducta. Ser justos en nuestra conducta de acuerdo a la justicia de Dios. De acuerdo a la justicia de Dios, no de acuerdo a nuestra justicia. Porque lo comentamos también la semana pasada, sí, así fue. Nuestra justicia, nos dice la misma Escritura, que no nos apoyemos en nuestra ¿qué? En nuestra propia justicia. Que no confiemos en lo nuestro. Porque nos dice la Escritura, engañoso es el corazón y perverso. Por eso, de acuerdo a nuestra propia justicia, normalmente en nuestra propia justicia somos injustos para con los demás. Pero de acuerdo a la justicia de Dios, entonces ya es diferente. Amén. Así es que por eso tenemos que ir entendiendo muy bien lo que significa. Y para eso comentábamos que tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad. Tiene que haber un cambio en nosotros. Como nos dice la misma Escritura, no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice? Transformaos de acuerdo a la renovación de vuestro entendimiento, dice así la Escritura. Entonces, tiene que haber en nosotros un cambio. Como decíamos ahorita, tenemos que adaptarnos nosotros a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, continuando. Si nosotros tenemos hambre, si nosotros tenemos sed de esa justicia de Dios, quiere decir que espiritualmente nosotros vamos bien. Quiere decir que estamos yendo en el camino correcto. Es una señal sana de que estamos buscando la voluntad de Dios, de que queremos obrar como Dios quiere. Cuando en nosotros hay ese querer, ese buscar la justicia de Dios. Por ejemplo, podemos decir, si tenemos hambre física, si tenemos sed, eso es normal y eso es natural,
quiere decir que nuestro organismo está relativamente, vamos a decir, bien, porque tenemos hambre y tenemos sed. Pero ¿qué sucede si una persona, hablando físicamente, ya no tiene hambre y ya no tiene sed? ¿Qué sucede con una persona que dice, ya no tengo hambre, ya no tengo sed? Quiere decir que algo no anda bien en su organismo, ¿no es así? Algo no está bien. Cuando una persona dice que no tiene hambre y ya no tiene sed, algo no está bien. Bueno, igual, en nosotros, cuando no tenemos esa hambre y esa sed, espiritualmente hablando, quiere decir que entonces, espiritualmente hablando, algo no anda bien. ¿Se entiende? Entonces, es como un termómetro que nos va ahí guiando, diciendo, ¿estás bien o no estás bien? Esa es como una medida, como cuando nos checan la presión. Si la presión no está en el orden que debe de estar, si está arriba, dicen algo no está bien. O si está abajo, algo no está bien. Tiene que estar en un orden. Y el orden, espiritualmente hablando, en nosotros, lo normal es que tenemos que tener hambre y sed de la justicia de Dios todos los días, así como tenemos hambre y sed en lo físico. Amén. Eso así es. Eso así tiene que ser. Entonces, comentábamos qué reacción tenemos cuando tenemos mucha hambre. ¿Cómo reaccionamos? ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada? Cómo cada quien reacciona de forma diferente, pero normalmente es una reacción un poco extrema, ¿verdad? Decíamos, unos se ponen de mal humor, se desesperan. Decíamos, uno no se pueden concentrar porque tenemos hambre y así es. Porque nuestro organismo tiene que ser alimentado, ¿verdad? Y tenemos que beber el agua necesaria para mantenernos equilibrado nuestro organismo. ¿Qué sucede si pasan días y no tomamos agua? Nuestro organismo se empieza a deshidratar, ¿verdad? Entonces ya no está bien nuestro organismo. Igualmente con la comida tenemos que comer. Así es que en lo espiritual, tener hambre y sed de justicia es querer hablar, pensar y hacer. ¿A qué me refiero? En lo espiritual, tener hambre y sed de justicia, y sed de justicia es querer hablar siempre con justicia. Que yo siempre quiero hablar lo justo, nunca hablar o decir cosas injustas, nunca hablar nada malo de nadie. Y ahí incluye lo que ya todos conocemos. Ahí incluye cuando yo hablo mal de alguien, cuando yo murmuro, cuando yo critico, todo eso. Cuando yo hago eso, entonces no estoy obrando con justicia. ¿Sí? Así es. Igualmente, cuando yo pensar, tener hambre y sed de justicia es pensar las cosas justas, pensar con justicia, nunca injustamente lo que no es. Y yo creo que ninguno nos escapamos. Muchas veces, y yo me incluyo, cometemos, voy a decir, la injusticia de muchas veces pensar. Cuando una persona, un hermano, una hermana, alguien está pasando alguna situación, alguna circunstancia o está cometiendo algún error, algo que no está en lo correcto, si no lo hablamos, que generalmente y lamentablemente lo hacemos, hablamos
Y cuando hablamos injustamente, estamos juzgando. Y como sabemos, el único que nos puede juzgar, ¿quién es? Dios. Pero muchas veces nosotros juzgamos, consciente o inconscientemente. Entonces, cuando eso hacemos, estamos obrando injustamente, no con justicia. Pero igualmente, cuando el pensar, si yo pienso, ay, el hermanito, la hermanita, esto, lo otro, y empezamos a pensar en cosas que no nos corresponden, inclusive sacamos deducimos nosotros, está pasando esto por esto y por esto, por acá, y empezamos a deducir nosotros. Ahí, cuando hacemos eso, no estamos obrando con justicia, porque ahí ya estamos juzgando. Y no se diga también el obrar injustamente, es cuando hacemos algo injusto, cuando nuestras acciones, cuando con nuestras acciones cometemos cosas injustas. Y yo creo que igualmente muchas veces nos sucede, nos ha sucedido a muchos. Con nuestras acciones cometemos cosas injustas. A veces no nos damos cuenta, pero a veces sí. Entonces, eso tiene que ver precisamente con lo espiritual. El tener hambre y sed de justicia. Si verdaderamente yo tengo hambre y sed de justicia, cuando yo voy a hablar, cuando voy a pensar, cuando voy a tomar una acción, siempre voy a tener presente, ¿es justo o no es justo esto hacerlo? Y cuando tenemos presente eso, cuando tenemos esa hambre y esa sed, nos va a detener a no hablar, a no pensar, a no hacer aquello injusto que yo iba a hacer. Amén. Eso es, por eso es bien importante entender, y como decíamos, la profundidad que tiene la palabra de Dios. Porque muchas veces decimos, sí, yo ya sé lo que dice Mateo 5 o 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sí, ¿y qué quiere decir? ¿Qué significa? No sabemos de memoria el pasaje, pero de ahí en adelante hacemos todo lo que no dice ahí, ¿verdad? Así es que debemos de desear, querer, saber, hacer la voluntad de Dios. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Dice en el 127 del mismo capítulo 119 del Salmo, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Dice el Salmo 103, versículo 103, perdón. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca, más que la comida. Fíjense, aquí el salmista está hablando, está como disfrutando la palabra de Dios. Quiere decir, viendo aquí la escritura que está escribiendo aquí, como se dice comúnmente, el salmista, quiere decir que era una persona que vivía verdaderamente, disfrutaba verdaderamente la palabra y la ponía por obra. Job,
Cuando leemos en Job, ahí en el capítulo 23, dice: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y guardar las palabras, la palabra de Dios, ¿qué quiere decir guardarla? Es que está ahí en nosotros y la vivimos. Es parte de nosotros, es parte de nuestro carácter, es parte de nuestro diario vivir. Amén. Como leíamos la semana pasada, el Salmo 42, ¿recuerdan? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién quiere ser feliz? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Quién quiere ser feliz? Como dicen por ahí, esa pregunta ni se pregunta. Todos, ¿verdad? O sea, sería muy extraño que una persona no quisiera ser feliz. Todos queremos ser felices, ¿no es así? Todos. Todo el mundo quiere ser feliz. Pero el problema, voy a decir, del hombre en general, hombre y mujer, del hombre en general, es que desperdiciamos nuestra energía y nuestros mayores esfuerzos buscando esa felicidad en los lugares equivocados. Anhelamos plena felicidad, pero la buscamos, la felicidad, en los lugares equivocados. Por eso es muy común que siempre estamos insatisfechos, como que no estamos saciados. Podemos decir, muchos están o estamos en esa situación porque su alma y su corazón siguen sedientos y hambrientos de lo que realmente sacia nuestro ser. Por eso es muy común que siempre falta algo, como lo decíamos la semana pasada, ¿recuerdan? Hay un vacío en nuestro corazón. Siempre falta algo. Hay ese vacío en nuestro corazón, porque estamos tratando de llenarlo, ese vacío, con cosas que no nos van a llenar. Porque ese vacío del corazón, decíamos, es espiritual, no es físico. Lo físico generalmente ahí está. Comida, tenemos lo básico: comida, agua, un techo, vestido. Estamos bien con lo físico. No nos podemos quejar, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede que aunque tenemos tenemos saciado, vamos a decir, nuestras necesidades físicas, todavía, ¿por qué sucede que todavía nos sentimos como que algo nos falta? ¿Qué es? Es precisamente, tiene que ver con lo espiritual. Con lo espiritual. Por eso el Señor Jesús nos, fíjense lo que dice ahí. Vamos a leer en el Mateo 5, versículo 20, cuando Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Por eso digo que si vuestra justicia, cuando Jesús está diciendo eso, porque hace referencia, dice, mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Jesús? Nos está diciendo, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa, de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Cuando se lee esa palabra, cuando yo le leía esa palabra siempre, desde hace mucho, cuando yo la leía, yo decía, qué palabra tan dura, qué palabra tan difícil. Tal puede sonar difícil, pero no es imposible. Difícil en nuestra propia humanidad. Pero cuando estamos buscando y anhelando lo espiritual, conforme vamos madurando y creciendo y anhelando eso, se nos va haciendo menos difícil. Amén. Ahora, a partir del versículo 21, y lo vamos a estar viendo aquí, y no, yo creo que voy a hacer lo posible porque sí nos va a alcanzar el tiempo. Y porque es bien importante que vean, que entendamos esto. A partir del versículo 21, lo que nos dice aquí la palabra, lo que Jesús nos está diciendo, es como que está dando ejemplos, cómo nuestra justicia debe superar a la de los escribas y fariseos. Nos da como ejemplos, porque cuando leemos ese pasaje que nos dice que nuestra justicia debe superar a la de los fariseos. Dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego dice el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. Aquí Jesús nos está dando un ejemplo, nos está diciendo, ok, para que tu justicia supere a la de los fariseos, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Que no solo no debemos matar, sino que ni siquiera debemos de, vamos a decir, enojarnos contra ellos o tener resentimiento. Por eso yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. O sea, ya no nomás está diciendo no mates, que eso era lo que decía el antiguo pacto, lo que nos decía, lo que dice la ley. Pero Jesús dice, pero ahora Jesús dice, yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Fíjense. O sea, eso, nos está dando el ejemplo, eso es superar la justicia de los fariseos. Porque para ellos solamente era el hecho de matar, de asesinar a alguien, y con eso ya. Pero aquí Jesús nos está dando un ejemplo y dice, no, pero yo digo esto. Entonces nos está dando el ejemplo. Wow, ¿verdad? Como que la medida Jesús la pone más alta para alcanzarla. Pero es que así es. Porque es cuando nosotros entendemos y alcanzamos la medida que Jesús nos dice, que Jesús nos da,
es entonces que verdaderamente en nuestro carácter vamos a ser cambiados. Porque mientras eso que Jesús nos dice, nosotros no lo podamos poner por obra, nuestro carácter no va a cambiar. Quiere decir que nuestro carácter no ha cambiado. Y si mi carácter no ha cambiado conforme a las enseñanzas de Jesús, entonces quiere decir que estoy viviendo una vida religiosa. ¿Sí se entiende lo que quiere decir una vida religiosa, verdad? Podemos decir, ¡ay, qué duro, qué difícil! Sí, pero no es imposible. Se hace más duro cuando yo no estoy queriendo buscar, Señor, yo quiero eso. Yo quiero, Señor. Yo deseo eso. Yo lo quiero. Amén. Vayamos al versículo 27. Versículo 27. Fíjese lo que dice. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice el 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! ¿Se fijan? Antes, por eso dice, oíste que fue dicho, que era lo que decía la ley. Solamente era, no cometerás adulterio, y hasta ahí quedaba. O sea, ahí era solamente juzgado, vamos a decir así, el acto de cometer adulterio. Pero, por eso, cuando Jesús le traen a aquella mujer que fue encontrada cometiendo adulterio, que la traen delante de él, y vinieron ahí todos los hombres, todos los fariseos, muy dignos, ahí muy puros. Señor, mira, esta mujer fue encontrada en adulterio. Así muy dignos, ya con las piedras en la mano, porque la ley decía que tenía que ser apedreada. Los hombres ahí muy dignos. ¿Y por qué no también trajeron al hombre? ¿Por qué nada más a la mujer? Si los dos estaban cometiendo adulterio, para empezar. ¿Por qué nada más a la mujer? Los hombres, los fariseos ahí, muy dignos, muy espirituales. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El que se sienta o se crea libre de pecado, arroje la primera piedra, apedréela. ¿Quién la apedreó? Ninguno de los que la acosaban. Por eso leemos que Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero después que dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Entonces, está la balanza más arriba. Ya no nada más el acto de cometer el adulterio, sino con el pensamiento. Y eso es muy común, tanto para el hombre como para la mujer. ¿No es así? Y eso es, inclusive, el mirar, como dice aquí, mirar para codiciarla, o sea, con una manera morbosa. En la actualidad, eso sucede tanto en el hombre como en la mujer. En aquel entonces era más común en el hombre, pero en la actualidad, tanto en el hombre como en la mujer. El hombre ve a una mujer que no es su esposa con morbo, con morbosidad. Hasta yo creo que muchos nos sucedió, ¿no? Antes,
de que la veían y a una muchacha, a una mujer que pasaba, ¿verdad? Hacían gestos y decían cosas, ¿no es así? Pero también, ahora también las mujeres ven a un hombre y también lo codician con morbosidad. Así es. Así es. Por eso Jesús está diciendo, pero yo os digo. Entonces, ahí nos está dando un ejemplo. A eso se refiere cuando está diciendo Jesús, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley, a la de los fariseos, a menos de que ustedes lleguen. Entonces aquí Jesús nos está dando el ejemplo. Eso tiene que ver con esa bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia. Porque cuando hay hambre y sed de justicia en nosotros vamos a poder alcanzar esto, a vivir esto, a ponerlo por obra. Amén. Vayamos al versículo 33. Dice el 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Cuando dice ahí Jesús eso, que fue dicho a los antiguos, ¿dónde encontramos que fue dicho a los antiguos? ¿Dónde? Ahí mismo en la escritura, la ley, la Torá, como era para ellos. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Y qué dice el que sigue? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? No solo debemos cumplir con nuestros juramentos, sino, vamos al que dice el 36. Pues dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y luego terminamos con el 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Jesús nos está queriendo decir aquí cuando hace referencia a eso? Lo que Jesús nos está diciendo es, yo recuerdo al menos cuando era niño, ya como adulto como que al menos es menos, pero a lo mejor es muy común para algunos todavía cuando dicen, sí, mira, te lo juro, y hasta dicen, te lo juro por Dios. ¿No recuerdan eso? Muy común que hacen esa expresión. Lo que Jesús nos está diciendo es, no tenemos que nosotros llegar a eso de decir, sí, mira, te lo juro. Sino que tenemos que estar en un nivel donde la gente sepa que cuando yo digo sí, es que es sí. Y si digo yo no, es que es no, en lo que sea. Que estamos firmes en lo que, si decimos que sí, es porque sabemos que así es. Firmes, o sea, no vacilar y no tener que decir, te lo juro. No. ¿Es cierto esto? Sí. Punto. No tenemos, y vemos que de alguna manera, desde aquel entonces, era muy común el que la gente tenía que decir, jurar por eso Jesús pone el ejemplo. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Eso tiene que ser y es parte de nuestro carácter. Amén. Versículo 38, ¿qué dice? Este es otro ejemplo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Lo comentamos la semana pasada, ¿recuerdan? Que comentábamos este pasaje cuando hacíamos referencia a nuestra justicia.
¿Recuerdan? Conforme a nuestra justicia, esa es nuestra actitud. Me la hizo, me la paga. ¿No es así? Y eso todavía hasta el día de hoy hay. Y aún dentro de los creyentes, dentro del pueblo cristiano, todavía está, que actúan así. Pero Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Pero dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo? Señor, es lo que está diciendo Jesús. No, yo creo que Dios se equivocó, ¿verdad? Decimos, Señor, te equivocaste. Pues si me la dio una, pues no sabe con quién se metió, ¿verdad? Como decimos, se la voy a regresar. Decía por ahí un hermano, le voy a dar una santa tranquiza. Muy espiritual. Pero Jesús está diciendo, si tu justicia, para que tu justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Ahí están los ejemplos que Jesús nos está dando. Pero yo os digo, no resistas al que es malo. Dice el 40, ¿qué dice el 40? Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. 41, ¿qué dice? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. ¡Wow! ¿Qué dice el que sigue, el 42? Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Qué difícil, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice el que sigue? Bueno, hasta ahí. Vemos que Jesús, a una vez más, nos está dando ahí un ejemplo para que nuestra justicia verdaderamente esté por encima de la de los fariseos y los conocedores de la ley. Wow. Tenemos que nosotros buscar y llegar a eso. Pero para poder llegar a lo que Jesús nos está diciendo, tiene que haber un cambio en nosotros. Y yo sé que en la mayoría de nosotros sí ha habido cambios en nuestras vidas. Pero todavía nos falta. Yo me incluyo. Todavía nos falta. Estamos en eso. Pero conforme estamos queriendo, conforme nuestra hambre y nuestra sed de la justicia de Dios está en nosotros, vamos alcanzando eso que Jesús nos está enseñando y mostrando. Versículo 43, ¿qué dice? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fíjense. Ese continúa siendo igualmente parte de nuestra medida, ¿verdad? De nuestra justicia. Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿qué dice 44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros amigos y familiares. Vamos a ver, ¿qué dice el siguiente? ¿Qué dice el 46? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tiene? ¿No hacen también lo mismo
los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hasta ahí. Amar a nuestros enemigos. Hay que suspirar, ¿verdad? Así como que no es fácil, ¿verdad? Pero ahí está Jesús. Cuando Jesús está hablándonos en las bienaventuranzas, nos da la respuesta, nos da los ejemplos, nos está dando qué es lo que tenemos que hacer. De nada nos sirve solamente estar queriendo conocer más, no que sea malo, no. Conocer más, sí, yo quiero conocer más de la Biblia y más esto y más lo otro, y conocemos, sí, de mucho de la Escritura, y qué bueno. Pero para mí las bienaventuranzas es básico, son fundamentos que en nuestra vida como creyentes tienen que estar ahí firmes. Mientras eso no esté firme en nuestra vida, todo lo demás que queramos aprender es solamente intelectual, solamente para creernos más espirituales, solamente para apantallar tal vez a los demás, porque conocemos mucho de la palabra. Pero mientras esos fundamentos, para mí eso es básico, es un fundamento, las bienaventuranzas. Mientras eso no esté en nuestra vida, que sea parte de nuestra vida, que sea parte de nuestro carácter, todo lo demás es solamente conocimiento. Amén. Por eso esto es bien importante. Por eso, para mí, yo entiendo esto de que Jesús está hablando esto y está hablando de lo que son las bienaventuranzas. Ahí hay mucho que tenemos que aprender y que tiene que ser parte de nosotros. Así es que queda claro que cuando Jesús dice que nuestra justicia debe superar a la de los fariseos, la palabra justicia se está refiriendo aquí a una rectitud de vida en nosotros. Queda claro. Y que esto tiene que concordar perfectamente con el orden que Dios ha establecido. Por eso cuando leemos las otras bienaventuranzas, sigue diciendo: bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de puro corazón, bienaventurados los pacificadores. Vemos las bienaventuranzas, tiene que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con nuestro prójimo. Como hablábamos las semanas anteriores, tiene que ver con nuestro prójimo. Y ya voy a terminar. Así es que, por eso Jesús dice en Mateo 6:1, dice: guardaos de hacer vuestra propia justicia. Delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces vemos aquí claramente, justicia aquí también se refiere al carácter, repito, recto, justo, humilde, que Dios quiere que esté en nuestra vida. Aquí lo que Jesús nos está diciendo es: guárdense de no hacerse parecer muy santos delante de los hombres, con el fin de impresionarlos,
sino que nuestra justicia tiene que ser, vamos a decir así, vista y aprobada por Dios. Amén. Tener hambre y sed no es solamente, fíjense, no es solamente y no se refiere solamente a un deseo. Tener hambre y sed de justicia en este caso no es solamente un deseo o un tener ganas, sino es tener una necesidad. Porque podemos quedarnos con las ganas de algo, por decir, hablando en lo físico. Podemos quedarnos con las ganas de algo, con el deseo de algo, pero si no es satisfecho ese algo, ¿qué pasa? No pasa nada. Ay, me quedé con ganas de aquella cosa, aquella comida, aquel pastelito, aquella, no sé, lo que sea, ¿verdad? Con algas, con algo que, por decir, inclusive un automóvil. Ay, yo tengo ganas de tener aquel automóvil. Qué bonito está. Pero si no lo tengo, ¿qué me va a pasar? Nada. No pasa nada. Pero no es así cuando hay una necesidad, como es el hambre y la sed. Si no es, como ya dijimos, si no es satisfecha esa necesidad, sí pasa algo a nuestro organismo. Por eso, repito, por eso Jesús usa esa figura del hambre y la sed. Así es que hermanos, ¿cómo está verdaderamente? Si nos examinamos a nosotros mismos, ¿cómo está nuestra hambre y nuestra sed por esa justicia de Dios? ¿Cómo está? ¿Tenemos hambre y sed? Y este es un punto importante. Cuando Jesús dice ahí en el capítulo 6, versículos 31 y 33, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Sabían que el hambre y sed de justicia, hablando en lo espiritual, puede ser quitado o puede ser estorbado por cosas materiales? ¿Sí sabían eso? Podemos decir, ¿cuáles son las cosas, hablando espiritualmente, que nos están quitando el apetito por la justicia del reino de Dios? ¿Cuáles son las cosas? Puede ser, lo acabamos de leer, puede ser, y eso no es que sea en sí malo. Puede ser que porque solamente estamos buscando la comida, estamos buscando el vestido, estamos buscando el trabajo, que no es que esté mal, pero nos enfocamos tanto en eso y estamos buscando nada más eso, que ya lo espiritual no tenemos tiempo y queda desapercibido. Y entonces, cuando solamente la comida, el vestido, el trabajo, el entretenimiento están ahí, nos están quitando el apetito por lo espiritual, porque estamos dedicándole todo el tiempo, todo a eso. Entonces eso
Cuando así sucede, sin darnos cuenta, entonces nos vamos volviendo en lo espiritual. Como dijimos, nos vamos debilitando, pero nos vamos volviendo, vamos a decir, tenemos una anemia espiritual. ¿Saben qué es una anemia? Es cuando espiritualmente, en lo físico, cuando nos faltan vitaminas, minerales, que no hemos comido bien, una persona que está anémica, es que está débil físicamente en su organismo. Espiritualmente también podemos tener una anemia espiritual. Por eso tenemos que estar conscientes. Vamos a ponernos de pie.